Bienvenidos a la clase de práctica profesional, específicamente el módulo práctica inmobiliaria. Les recuerdo que esta materia va a estar dividida en dos módulos. El primero que van a cursar es práctica inmobiliaria en el primer bimestre y en el segundo bimestre van a cursar práctica martilleril con el docente, con el martillero Rubén Martorilli. Vamos a comenzar con la primera clase donde vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el inicio de la profesión. Específicamente vamos a empezar a ver las obligaciones del corredor inmobiliario. Estas obligaciones están marcadas por la ley, tanto en lo que respecta a la provincia como a la ciudad de Buenos Aires. En particular vamos a ver esas dos leyes y leyes nacionales de aplicación en todo el país. Vamos a ver en especial que algunas de estas leyes especifican que cada distrito, por lo general puede ser provincial e incluso hasta municipal, pueden aplicar alguna modificación, sobre todo en espacios donde la ley nacional no tiene nada en específico, ningún artículo que hable al respecto. Primero vamos a definir qué es un corredor inmobiliario. Un corredor inmobiliario está definido en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1345, y dice que es una persona que media en una negociación, en una operación inmobiliaria para vender un mueble o un inmueble. Nosotros, por lo general, en el 99% de los casos vendemos inmuebles en el corretaje inmobiliario y llevamos adelante esta negociación hasta concluir uno o varios negocios. Y principalmente hay que tener en cuenta que no tenemos relación de dependencia o representación con ninguna de las partes, ni comprador ni vendedor o locador y locatario. Esto vamos a verlo más adelante, es fundamental en nuestra actividad. No podemos tener ningún tipo de participación o interés particular en las operaciones en las que intervenimos. En la ley 2340 de la Ciudad de Buenos Aires también está definido y da un poco más de definición, diciendo que es toda persona que en forma habitual, de manera normal, común a su actividad y sobre todo con el objetivo de ganar dinero, o sea, oneroso, va a intermediar entre la oferta y la demanda en negocios ajenos. Volvemos a repetir que no tiene ningún tipo de participación o interés particular, que pueden ser tanto de administración, o sea, alquiler, comercial, vivienda, o disposición, compra-venta o permuta. Y participa en estos negocios mediante la realización de distintos actos que tienen que ver con desde la tasación, captación, formalización de la autorización de venta, publicación, toma de reserva y posteriores documentos hasta la transferencia efectiva del inmueble. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un corredor inmobiliario para poder ejercer su profesión? En la ley nacional, la 25.028, que modifica a la ley 20.266, en su artículo 32 especifica lo siguiente. Primero, ser mayor de edad, por supuesto, y tener título universitario que esté de acuerdo a la reglamentación vigente. En el artículo 33, artículo siguiente, dice que aquel que quiera ejercer la profesión tiene que inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente, y para ello tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Acreditar la mayoría de edad, por supuesto con el DNI, y buena conducta. Por lo general, para acreditar la buena conducta, nos van a pedir dos tipos de documentos. Primero, el de reincidencia, certificado de reincidencia, y el certificado universal de juicio, el certificado sí de juicios universales, donde va a constar que puede ser que no hayamos tenido una condena efectiva, pero en el certificado de juicios universales sí va a salir que estamos imputados en un juicio por estafa, algún delito penal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada colegio se va a reservar la decisión de otorgarnos o no, de rechazar el pedido de matrícula. Habla de tener el título universitario, que mencionamos en el artículo anterior,
Acá menciona en particular acreditar hallarse domiciliado por más de un año en un lugar. Esto no se cumple en muchos distritos, provincia de Buenos Aires y Capital Federal no lo piden. Eso va a depender de la jurisdicción, deben averiguar en el colegio que le corresponda a su distrito. Habla de constituir una garantía. Esta garantía tiene que ver con un seguro de caución o una garantía real. Yo les recomiendo, cuando vayan a matricularse, paguen el seguro de caución. Por lo general, el mismo colegio ya les va a brindar un seguro de caución de alguna compañía con la que tengan algún convenio. No es muy caro, unos pocos miles de pesos, y no les aconsejo poner alguna propiedad que esté a su nombre. Y acá es donde comienza a dejar espacio para que cada distrito agregue o modifique, sin contradecir la ley nacional, alguna cuestión particular. Entonces dice cumplir con los requisitos que exija la reglamentación local. Por eso, más allá de la ley nacional, que sí deben obedecer, no pueden contradecir, tienen que ver algunas reglamentaciones particulares del distrito donde se vayan a matricular. Seguimos con la ley nacional. Artículo 33. ¿Qué dice? Que si no cumplimos con estos requisitos planteados por la ley, recuerden, ley nacional, no tenemos derecho a percibir los honorarios. Cuidado porque si intentan trabajar sin una matrícula habilitante, no solo van a tener una multa del colegio si son denunciados o en algún acto de fiscalización detectan la actividad ilegal, sino que también si hay algún problema en alguna operación inmobiliaria y como no cumple con los requisitos legales, puede caberles alguna demanda penal, lo cual una demanda penal no solo puede tener un costo económico, sino también incluso penas de prisión. La ley provincial, provincia de Buenos Aires, originalmente 10.973, modificada posteriormente por la 14.085, especifica los requisitos para la provincia de Buenos Aires, que son bastante similares. Vuelve a repetir el título universitario, pero ya le pone un nombre, no dice título universitario solamente. Agrega de martillero y corredor público, que no especificaba la ley nacional. Están inscritos, repito nuevamente, en alguno de los colegios departamentales. En provincia de Buenos Aires, como en casi todas las provincias del país, se encuentran los colegios de martilleros y corredores públicos unificados. La sede de este colegio es la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. En cada distrito se encuentra un colegio departamental que viene a ser como una sucursal del colegio, la Casa Central de Mar del Plata. Dice, por supuesto, donde tiene denunciado su domicilio legal. Cuando ustedes se matriculan en un colegio departamental de la provincia de Buenos Aires, les voy a marcar específicamente que pueden ejercer la profesión en cualquier lugar del territorio de la provincia entera. Si ustedes están matriculados en el distrito, no sé, Avellaneda Lanús, pueden ejercer en Mar del Plata, en Junín, en Bahía Blanca, no hay ningún problema. Lo importante es que estén matriculados en alguno de los colegios departamentales. Volvemos a la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2340. ¿Qué requisitos impone esta ley para los que se hayan inscribir en Capital Federal? Vuelvo a repetir, mayoría de edad. Habla de título universitario y ya menciona título universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente, y no habla de un año, de mostrar un año de residencia, simplemente constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día constituir domicilio es muy sencillo, hay muchos coworking que ofrecen este servicio para brindar por muy poco dinero un domicilio legal para tener un domicilio para que les permita matricularse en Capital Federal. En su artículo quinto de Capital Federal vuelve a repetir,
Contratar un seguro de caución ya especifica, no menciona una garantía en general, o constituir una garantía real. Les recomiendo, vuelvo a repetir ampliamente, que no se les ocurra poner como garantía una propiedad a su nombre. Ya menciona prestar juramento. Ustedes cuando vayan a matricularse, digamos que están obligados a esperar el acto de jura. Es un acto, la verdad que la sala de Cusigua es una sala muy moderna, muy linda, y es un momento, la verdad que bastante, muy agradable. Abonar las sumas que establezca la reglamentación. Esto lo establece el colegio. Pueden verlo en la página del Colegio Profesional Inmobiliario. Las sumas van a tener conceptos como la matriculación, la matrícula anual, gastos administrativos y el seguro de caución. Son 4 conceptos que van a abonar. Obligaciones del corredor. Ya vimos los requisitos para ejercer como corredor inmobiliario y una vez que comenzamos a ejercer tenemos que cumplir con obligaciones. En la Ley Nacional 25.028, en su artículo 36 indica: tenemos como obligación comprobar la identidad de las personas con las que vayamos a realizar negocios y su capacidad legal para celebrarlos. Esto es fundamental. Muchas veces veo que en operaciones como un alquiler de vivienda, las inmobiliarias por costumbre suelen obviar la verificación de documentos, ver si la persona que vino a la inmobiliaria a traernos el inmueble es el titular de dominio, si tiene poder, si es el único titular de dominio, puede haber un matrimonio, pueden ser herederos, pueden ser hermanos, incluso puede ser una persona que hayan fallecido algún familiar y sea el heredero, pero que no esté la sucesión terminada. Si eso sucede, esa persona no está avalada y no está autorizada a firmar ningún tipo de contrato. Y si ustedes participan en esa operación, pueden tener complicaciones serias porque también tenemos la obligación legal, ley nacional, repito, de comprobar todos los documentos que verifiquen que esa persona tenga la potestad de poder administrar para alquilar o disponer compraventa permuta el inmueble. Además, cuando sean bienes registrables, como es la situación de automotores o de inmuebles, tenemos la obligación, repito, de pedir informes en el registro público, o sea, en el registro de la propiedad inmueble. Y tenemos que pedir dominio para ver quién o quiénes son los titulares, si hay algún tipo de restricción, hipotecas, embargos, y si las personas, los titulares, tienen alguna prohibición, una inhibición de vender esos inmuebles, ya sea, ya lo repito, alquiler o venta. Estas dos situaciones, comprobar identidad y verificar documentos, son obligaciones del corredor inmobiliario. Tenemos la obligación de firmar una autorización de venta donde vamos a detallar cómo se van a pagar los gastos de la operación, todas las condiciones que tengan que ver con la misma, y tenemos que prestar especial atención a esta situación. Expresa constancia donde el corredor está autorizado a recibir sumas de dinero en nombre de los titulares de dominio. Vamos a decir correctamente legitimados, porque de un inmueble puede disponer o administrar tanto el titular de dominio como en otros casos un apoderado, por ejemplo. En ese caso no va a aparecer en el informe de dominio, sí va a aparecer en el poder. Vamos a ver más adelante cómo se verifican estos poderes para ver si son válidos o si no han sido revocados. Muy importante, guardar secreto, absoluta confidencialidad en todo lo que tenga que ver con la operación.
La única manera en la que nosotros tenemos que romper ese secreto profesional solo cuando lo requiere una autoridad competente. ¿Quiénes son las autoridades competentes? El Poder Judicial, por supuesto, ARCA, la UIF o el colegio profesional. Si existe alguna denuncia de alguna persona que se sintió afectada por nuestra tarea, nuestra profesión, el colegio nos va a exigir que nos presentemos a defendernos y que presentemos pruebas. En ese caso, sí, por supuesto, podemos presentar toda la documentación y romper este secreto profesional. Por supuesto que siempre tenemos que estar presentes en todas las firmas de los documentos que se realicen con nuestra intervención. Y aunque firmemos un contrato de locación, siempre, aunque no, en el boleto se firma entre comprador y vendedor, nosotros tenemos que firmar al pie del mismo, dejando constancia de que participamos en la operación. Esta es una manera de hacernos responsables. Esto el público en general no lo sabe, pero es una muestra de ser un buen profesional, firmarlos y hacernos responsables de lo que se está firmando en esa operación. En la ley de la provincia de Buenos Aires, volvemos a la 14.085, ¿qué dice? Artículo 52, a lo antes dicho, agrega que tenemos que conservar, acá dice certificados en la ley, esto es un error. Certificados pueden pedir únicamente los escribanos, porque el certificado traba la matrícula. Nosotros pedimos informes. El informe simplemente es una copia de los registros que están en el registro de la propiedad inmueble. Como ya dijimos, dominio, inhibición, y aconsejo pedir, en el caso de alquileres, el informe de frecuencia para ver si no es una garantía comprada. Capital Federal, Ley 2340, en el capítulo 3, artículo 10, el capítulo 3 que habla de los deberes, derechos y prohibiciones, artículo 10 habla de nuestras obligaciones y agrega que tenemos que presentar y que figure en todos los documentos que firmemos nuestro número de matrícula. Yo les aconsejo que presten especial atención, es un error muy común, que inmobiliarios suelen poner el nombre de fantasía en los documentos. El comprador se compromete a abonar a Juan Propiedades el 4% masiva de la operación, cuando en realidad Juan Propiedades es un nombre de fantasía. Recuerden que tienen que poner su nombre y apellido completo, su número de DNI, su domicilio legal. Aconsejo poner para las notificaciones electrónicas número de celular y su dirección de correo electrónico. Y si quieren a continuación, por una cuestión de marketing, pueden colocar de la firma Juan Propiedades. Listo. Pero siempre los contratos se firman entre personas físicas o jurídicas. Puede ser una sociedad anónima, una CRL, un SAS, pero si no es el caso, no vayan a poner el nombre de fantasía porque sería un contrato nulo entre una persona, o física o jurídica, y algo inexistente. Bien, ¿qué novedades encontramos con la aplicación a partir del 1 de agosto del 2015, el Código Civil y Comercial, que deroga los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 20.266, modificada por la 25.028, donde regula el contrato de corretaje en el capítulo 10, título cuarto, dedicado a los contratos en general? Y ustedes me dirán, pero Darío, ¿para qué me estuviste hablando todos estos minutos del artículo de la ley 25.028, de esta ley? En realidad vamos a ver por qué les hablé de eso y por qué es importante saber de dónde viene. Con respecto a las obligaciones, el Código Civil y Comercial, ya dije, vigente desde el 1 de agosto del 2015, habla en el artículo 1347 de las obligaciones del corredor inmobiliario.
Perdón. ¿Y qué dice? Vuelve a repetir, verificar la identidad de las personas y su capacidad legal para contratar. Es habitual, por ejemplo, que los escribanos, cuando son personas mayores de 80 años que venden un inmueble, incluso lo he visto también cuando compran, suelen pedir una entrevista personal. Invitan a la persona a su oficina y es una charla amable donde van a conversar de cuestiones de actualidad, del tiempo. El escribano lo hace simplemente para saber si la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Porque no es extraño que personas mayores que no tienen familiares pueden ser víctimas de un robo de sus bienes con algún poder firmado por alguna persona malviviente. En el Código Civil y Comercial agrega una circunstancia que antes no existía en la Ley 25.028. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad. Y tenemos el prohibido inducir a error dando información ambigua o errónea u ocultar algo que sea de público conocimiento. Tenemos la obligación de comunicar a las partes, a todas las partes intervinientes, cualquier circunstancia que afecte en las decisiones de avanzar o no con el negocio propuesto. Seguimos con el artículo 1347 que habla de estas obligaciones, Código Civil y Comercial. Vuelve a repetir mantener el secreto profesional y especifica, no dice autoridad competente, ahora dice ante requerimiento judicial o de autoridad y agrega pública competente. Las únicas que pueden pedirlo en realidad son ARCA, UIF, colegio profesional, muy pocas veces una sociedad, quizá lo pida algún ente de gobierno regulador, la Inspección General de Justicia, la IGJ. Tenemos que estar presentes nuevamente en la firma de cualquier documento de alguna persona en la que participamos. Hay un artículo extraño que esto lo entiendo que lo ponen en caso de que se vendan bienes muebles. Yo esto nunca lo he visto. Guardar una muestra de los productos que se vendan con esta intervención. Entonces, ya dije que si bien no se reproduce todo lo que veíamos en el artículo 36 de la ley 2266, modificada por la 25 del 2028, hay algunos doctrinarios especialistas de derecho que opinan que se ha debilitado la seguridad en el ejercicio de la profesión del corredor inmobiliario y que eso atenta contra la seguridad de los negocios en los que participemos. Sin embargo, tiene que ver mucho la jurisprudencia. Por eso es importante que ustedes conozcan el Código Civil anterior de Vélez Sarsfield, que conozcan la ley 25.028 y la ley provincial, porque tienen que conocer las obligaciones que pueden estar en un juicio, en un caso de un debate judicial, por jurisprudencia. Por ejemplo, no ha sido incluida la obligación de verificar documentos que avalan. Hay casos donde tampoco se incluyó la obligación de firmar una autorización de venta. Por lo tanto, ha habido juicios donde un corredor inmobiliario, al no haber firmado autorización de venta, perdió el derecho a cobrar sus honorarios. También, como dije, elimina la obligación de firmar esta autorización de venta, donde se especificaban todos los detalles de la operación, donde especifica el tema de los gastos y todo lo que tenga que ver con negocio. ¿Qué tenemos prohibido? Además de las obligaciones, paso que tenemos que seguir, tenemos cuestiones que no podemos contradecir de ninguna manera. Esto está absolutamente prohibido y constituye un delito. Código Civil y Comercial.
que dice: comprar para uno mismo o a través de un testaferro algún inmueble que tengamos en exposición o que nos hayan dado en venta. Tener cualquier clase de interés particular en la operación o en los bienes que estén en ella. No pueden ser los bienes de mi socio, de mi esposa. Obviamente que como corredor inmobiliario puedo vender mi propio inmueble. Lo que no puedo hacer, lo tengo prohibido, es percibir honorarios por esa operación. En todo caso, puedo hablar con un colega y decirle: mira, publica vos la propiedad, y hacer alguna especie de arreglo con el colega para tratar de cobrar honorarios de otra manera. Pero yo no puedo vender mi inmueble como corredor, hacerte firmar una reserva donde me vas a pagar, te obligás a pagarme honorarios, e ir alegremente el día de la escritura y firmar como propietario. Eso, ya se lo repito, está prohibido por ley. Estimados, con eso terminamos el contenido de esta primera clase, así que nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.